Seguimos escuchando el relato de la iglesia naciente después de la resurrección del Señor. Inclusive dicen que el evangelio que hemos venido escuchando, el evangelio de Juan, fue escrito más o menos en los años 80 y 90 después de Jesucristo. Y entonces lo que Juan iba escribiendo, lo que Juan iba relatando, pues sus escritos iban respondiendo a las situaciones de ese momento, ¿verdad? No es de que Jesús, cuando sucedían los hechos, pues hubo una cámara ahí filmando o alguien iba apuntando, ¿no? Los evangelios nacen después, conforme a la experiencia de las comunidades cristianas. Entonces Juan también, imaginémonos 80 años o 90 años después de Jesús, se escribe el último evangelio, que es Juan. Por consiguiente, pues sus escritos responden a la vida en su momento. Hoy Juan nos pone una escena en la que Jesús, dice, camina sobre las aguas, saliendo o iba alcanzando la barca donde iban sus discípulos. Y es que cuando Jesús no está en la vida, pues la vida se torna peligrosa. Existen miedos, como los miedos que hoy vemos que Jesús caminando sobre las aguas. Y Jesús calma y dice: no tengan miedo, soy yo. Al decir soy yo, esta frase es un eco de la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés le pregunta a Dios que de parte de quién iba Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, y entonces Dios responde a Moisés: si preguntan, diles que me manda soy yo el que me manda, ¿sí? Soy yo. Y esa frase es el que repite ahora Jesús, diciéndoles a los apóstoles que no tengan miedo. Soy yo. Es la manifestación de Dios. Es la manifestación, la presencia reveladora de Dios, de Jesucristo. Por eso no tengan miedo. La barca en la Sagrada Escritura representa la iglesia, la barca. El mar o las tempestades y el viento representa o significa en la Sagrada Escritura las fuerzas del mal, la acción del mal, las aguas. Imaginémonos, la oscuridad significa las tinieblas del pecado, las fuerzas del mal, y entonces aquella barca iba caminando sobre las aguas, ¿verdad? Y es por eso que surge miedo entre los discípulos, y por eso era necesario escuchar: no tengan miedo, soy yo. Y así es como la iglesia iba caminando entonces en medio del peligro. Imaginémonos cuál sería el contexto social, cuál sería el contexto cultural de los años 80 o 90 después de Jesús. Y la iglesia, sin embargo, tiene que seguir caminando. Con la presencia de Jesucristo, pues todo se resuelve. Pero si no está Él, la vida corre peligro. La vida corre peligro. Eso es lo que quiere decir el texto que acabamos de escuchar, que la barca que caminaba lejos de Jesús, sin embargo, Él no olvida su iglesia, no olvida la barca y sale al encuentro de los discípulos. Imaginémonos qué problemas habrá en aquella época. 1, 2, lo que hemos escuchado del libro de Hechos de los Apóstoles también. Es una narración de las dificultades que se encontraba ya en la iglesia naciente. En Pascua estamos escuchando el testimonio de las primeras comunidades.
Pero hoy encontramos una escena también, una de las dificultades que vivía la iglesia. Es tan fácil escuchar un relato, es tan fácil escuchar el texto, pero en su momento seguramente fueron tremendas dificultades, ¿sí? Dice el testimonio de hecho de los apóstoles que en aquellos días, como aumentaba mucho el miembro de los discípulos, hubo cierta queja de los judíos griegos contra los hebreos. Dos culturas cristianas, pero hubieron ciertas quejas. ¿Cuáles eran esas quejas? Dice que no se atendían bien a las viudas, ¿sí? Imaginémonos, pareciera ser algo insignificante, pareciera ser algo que no vale tanto la pena, pero para ellos eran problemas serios, muy enormes. Y entonces hubo ciertas quejas de los cristianos griegos contra los cristianos hebreos, que no se estaba atendiendo correctamente a las viudas. ¿Y cuál era la solución? Entonces se reunieron, dice, los apóstoles con ellos y les propusieron esto. Pero no está bien que nosotros abandonemos el ministerio de la palabra y nos dediquemos al servicio. No. Escojan entre ustedes 7 hombres, ¿sí?, de buena fama o de buena reputación. Y eso les pareció muy bien. Y es aquí donde los apóstoles les imponen las manos y surge la ordenación de los 7 diáconos. Felipe, Parmenas, Nicanor, Parmenas, etcétera, son nombres griegos. Les impusieron las manos para que estos ejercieran el servicio a la comunidad. Diácono viene de una palabra griega, diaconía, que significa servicio, significa caridad. Y entonces es así como estos 7 hombres se dedican entonces al servicio de los más necesitados. Las viudas en la Sagrada Escritura representan a los más vulnerables, a los más necesitados. Mientras que los apóstoles seguían en el ministerio propio de ellos, dice, y nosotros nos dedicaremos al ministerio de la palabra, decir, a la dimensión profética de la iglesia, a la palabra y a la oración. Esto mientras que los otros se dedicaban, ¿sí? Y así es el testimonio de la iglesia naciente. Así nace la iglesia, poco a poco se iba organizando en medio de las dificultades, en medio de los problemas que existían, ¿sí? Como vuelvo a repetir, pareciera insignificante estos asuntos, pero en su momento para ellos eran problemas muy grandes, ¿verdad? ¿Cuáles serían hoy nuestros problemas? Seguramente todos tenemos problemas familiares, problemas personales. ¿Quién no los tiene? ¿Sí? Imaginémonos, ¿quién no tiene problemas en su familia? ¿Sí? Imagínese usted en su familia, a lo mejor una familia pequeña de 4, de 5, de 8, de 9 o de 10, ¿sí? Una familia con sus problemas. Imaginémonos también, así es la iglesia, tiene sus propios problemas, ¿sí? Tiene sus propios problemas. Muchas veces nos cuesta entender eso de que la iglesia no debe tener problemas, no debe tener errores, ¿sí? No, pero si en una familia hay problemas, ¿cuánto no va a tener en una iglesia que convivimos cientos y cientos de creyentes? Si es difícil con una familia de 5 o de 6, imagínese usted una comunidad, una organización grande, tan grande, con miles y miles de miembros, con razón, ¿verdad? Con mayor razón. Y es por eso que es el Espíritu, es el que guía la iglesia. Porque si no fuera así,
su subsistencia no habría sido de cientos de años. Imaginémonos, estamos hablando de la iglesia naciente después de la resurrección del Señor. Y por eso la palabra de Dios nos ha venido explicando el testimonio de lo que sucedió y el testimonio hermoso de los primeros cristianos, pero también no se deja a un lado las dificultades que existían en aquella iglesia. Hermanas y hermanos, si nosotros hoy, ¿cómo solucionamos las dificultades de nuestra iglesia? ¿Y cómo se solucionan las dificultades a nivel familiar? Pidámosle al Señor que no caminemos lejos como la barca que relata San Juan. Pidámosle al Señor que no caminemos tan lejos de Jesús y pidámosle a Él que salga a nuestro encuentro. Escuchemos siempre sus palabras de ánimo que nos dice: no tengan miedo, soy yo. Porque Él jamás va a abandonar la iglesia, jamás va a abandonar a sus hijos, jamás va a abandonar a sus discípulos, jamás va a abandonar a quienes creen en Él. Por eso, no tengan miedo. Soy yo, nos dice el Señor. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda siempre la gracia y la fuerza para seguir caminando.